En Todo de Derecho compartimos conocimiento. Esta vez toca hablar de una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México. Se trata del caso Sonpaxtle-Tecpile y otros, asunto de gran relevancia por determinar que la prisión preventiva oficiosa es contrario a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. ¿Sabes qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Te lo explicamos brevemente. En ocasiones, las personas que sufren violaciones a los derechos humanos no encuentran a quién recurrir o no logran respuestas satisfactorias en sus propios países. Mediante la presentación de una petición o denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden obtener ayuda. La Comisión investiga las violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades gubernamentales y formula recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos en la medida de lo posible, para que los hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro y para que se investiguen y se repare a las víctimas. Una de las principales funciones de la Comisión es atender las denuncias o peticiones de personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos cometidas en países miembros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. México es miembro de la misma. Los derechos que están protegidos se detallan en documentos internacionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Algunos de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos son: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a un trato humano, incluyendo el derecho a no ser sometido a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a no ser sometido a la esclavitud, derecho a la libertad personal, derecho a las garantías del debido proceso, derecho a no ser condenado con aplicación retroactiva de leyes penales, derecho a indemnización en caso de haber sido condenado por error judicial, derecho a la protección de la honra y la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, libertad de pensamiento y de expresión. Durante la tramitación de un caso, la Comisión procura facilitar un acuerdo entre las partes para llegar a una solución amistosa. Si las partes no llegan a un acuerdo y la Comisión encuentra que hubo una violación de derechos humanos, este órgano puede llevar el caso contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es un tribunal de única instancia para la interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que cuenta con atribuciones para atender asuntos concernientes a los derechos humanos, y sus sentencias son mandamientos judiciales que los estados deben atender y cumplir, como es el caso Sonpaxtle-Tecpile y otros, en cuya sentencia contra México la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México es responsable por violar la libertad personal y la presunción de inocencia por la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva. En la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Sonpaxtle-Tecpile, Gerardo Sonpaxtle-Tecpile y Gustavo Robles López, en el marco de su detención y privación a la libertad como parte del proceso penal del que eran objeto. Exponemos el caso de manera concreta. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso, y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada. Durante 2 días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de 3 meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa, y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un periodo de 2 años y medio aproximadamente.
El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día fueron liberadas. El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996, así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte Interamericana consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, vulneraba per se los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia de la persona arraigada. Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Sonpaxle Tecpile y Gustavo Robles López, por la aplicación de esa figura en el caso concreto. En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas. El tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal y que la requisa del vehículo en el que se encontraba vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte Interamericana expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Sonpaxle Tecpile y Jorge Marcial Sonpaxle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia. En razón de las violaciones declaradas en la sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación. 1. Dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal, ya que un Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales. 2. Adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva. 3. Realizar las publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial. 4. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. 5. Brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten. Y 6. Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de costas y gastos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sonpaxle Tecpile y otros, determinó que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resultan contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
y en este sentido determinó que el Estado mexicano debe dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico la normatividad relacionada con el arraigo y a su vez debe adecuar su ordenamiento sobre prisión preventiva oficiosa para hacerlo compatible con la normatividad interamericana. A continuación te compartimos la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este caso Son Paxle-Tecpile y otros contra México, donde, reiteramos, se destacó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. El día 18 de enero se envió una comunicación a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informándoles que hoy se procedía a la notificación de la sentencia y se les solicitó que acreditaran las personas que estarían presentes en este acto de notificación. La sentencia y su resumen oficial también se están enviando por medios electrónicos a las partes y a la Comisión Interamericana. Una vez terminado el acto de notificación, la sentencia y el resumen oficial de la misma se publicarán en el sitio web del tribunal y se dará a conocer por sus redes sociales. Este acto de notificación está siendo transmitido por las redes sociales del tribunal. Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad la delegación compuesta por Jorge Mesa, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, y Erika Acuña, abogado de la misma. De igual modo, se da la bienvenida a los representantes y víctimas integrados por Jorge Marcial Somscacle, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera, Armando Vanegas Martínez, Denis Rodríguez López, Erika Zamora Pardo, Julián Cruzalta Aguirre, Sandra Salcedo González, Carlos Karim Zazueta Vargas. De igual modo, se da la bienvenida a la representación de los Estados Unidos mexicanos, en esta oportunidad la delegación compuesta por Roselia Margarita Barajas Ciolea, embajadora de México en Costa Rica. Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico. Christopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia. Claudia Nogales Gaona, consejera adjunta de Control Constitucional y lo Contencioso. Nancy Desidero Noyola, coordinadora para la atención de casos en Organismo Internacional de Derechos Humanos. Rebeca Saucedo López, directora general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales. Tisbe Cázares Mejía, directora de Asuntos Internacionales en materia de derechos humanos. A continuación, el señor presidente del tribunal, juez Ricardo Pérez Manrique, procederá a la lectura de los puntos resolutivos de la sentencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Procederé a notificar la sentencia en el caso Son Paxle-Tecpile y otros versus México, dictada por el tribunal el día 27 de enero del 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometida en contra de Jorge Marcial Son Paxle-Tecpile, Gerardo Son Paxle-Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación de libertad y del proceso penal del cual fueron objeto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad, decidió: 1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad del Estado en los términos de los párrafos 19 a 27 de la presente sentencia. Asimismo, por unanimidad, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2 y a no declarar contra sí mismo contemplado en el artículo 8.2g del mismo instrumento, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenidas en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la figura del arraigo en perjuicio de Jorge Marcial Son Paxle-Tecpile, Gerardo Son Paxle-Tecpile y Gustavo Robles López en los términos de los párrafos 120 a 157 y 166 a 168 de la presente sentencia.
Asimismo, en virtud del reconocimiento de responsabilidad, el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal contenido en el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de la Convención Americana, en relación con la obligación de respetar los derechos establecidos en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Jorge Marcial Sonpastre Tecpile, Gerardo Sonpastre Tecpile y Gustavo Robles López, en los términos del párrafo 22 de la presente sentencia. 3. El Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal, contenido en los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia reconocida en el artículo 8.2, contemplado en el mismo instrumento, en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecidos en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenidas en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la prisión preventiva en perjuicio de Jorge Marcial Sonpastre Tecpile, Gerardo Sonpastre Tecpile y Gustavo Robles López, en los términos de los párrafos 158 a 167 y 169 de la presente sentencia. 4. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la vida privada, contenidas en los artículos 5 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respeto establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Sonpastre Tecpile y Gustavo Robles López, en los términos de los párrafos 22 y 180 a 195 de la presente sentencia. 5. El Estado es responsable por la violación al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidos en los artículos 8.2b, 2, e y g y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respeto establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Sonpastre Tecpile y Gustavo Robles López, en los términos del párrafo 22 de la presente sentencia. De esta forma, dispuso por unanimidad que 6. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 7. El Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal en los términos de los párrafos 210, 211, 214 a 216 y 218 a 219 de la presente sentencia. 8. El Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva en los términos de los párrafos 212, 213 y 217 a 219 de la presente sentencia. 9. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 222 de esta sentencia en el plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la misma. 10. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso en los términos de los párrafos 225 y 226 de esta sentencia. 11. El Estado brindará de forma adecuada, preferencial y gratuita el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico según corresponda, de conformidad con lo establecido en el párrafo 240 de la presente sentencia. 12. El Estado pagará las cantidades fijadas en la presente sentencia para financiar proyectos productivos y becas educativas, así como el integro de costas y gastos en los términos de los párrafos 230, 231, 235, 236, 245 a 247 y 251 de la misma. 13. El Estado reintegrará al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso en los términos de los párrafos 248 a 250 y 252 de la presente sentencia. 14. El Estado rendirá al Tribunal un informe dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 15. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
Paso la palabra al señor secretario del tribunal. Muchas gracias, señor presidente. Certifico que se ha notificado la sentencia en el caso Zompacle, Texpile y otros contra México. Gracias, presidente. En este estado queremos agradecer la presencia en esta audiencia de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las víctimas y de sus representantes, y de la delegación del ilustre Estado de México. Damos por terminado el presente acto. Muy buenas tardes. En todo de derecho compartimos conocimiento.